hemos querido convocar a esta conferencia de prensa para poder levantar la voz con conocimiento, con causa, ante hechos que están sucediendo en nuestro territorio, en nuestro país, en relación con el coronavirus. Para nadie es un misterio que es una pandemia que ha ido creciendo a nivel mundial. No queremos tener los trágicos resultados que están sucediendo en países tan desarrollados como España, Italia, Francia y otros. Y en ese sentido es preocupante y alarmante lo que está sucediendo en nuestro país, donde día a día el número de personas infectadas por coronavirus ha ido multiplicándose, ha ido en aumento. Y en ese sentido hemos señalado y hemos coincidido junto a quienes hoy día nos acompañan en una justa súplica, por así decirlo, al gobierno en torno a que se pueda declarar una alerta, en este caso, que es muy importante, se pueda entregarle a Chiloé, en nuestra condición de isla, una cortina sanitaria para poder evitar en lo posible el ingreso masivo de personas que puedan llegar a Chiloé, ya sea por mar o por tierra, o por aire también, y que puedan portar este virus. La verdad que en lo personal como alcalde, y esto lo quiero decir en forma muy personal, me preocupa de que a medida que pasan los días, que la comunidad chilota y la base social organizada exige esto al gobierno, haya nula respuesta. Hoy día lo único que se conoce es que existe el estudio, que se está estudiando. Lamentablemente vivimos en un país enfermo de tantos estudios y lamentablemente vivimos en un país donde terminamos reaccionando y no anticipándonos a las situaciones que nos pueden afectar. Sin más preámbulo, yo le quiero dar la palabra al doctor Ferrada, como asimismo a todos los profesionales que hoy día nos acompañan, quienes van a dar a conocer mayores antecedentes de por qué es importante una cortina sanitaria para Chiloé en nuestra condición de isla, para poder proteger a nuestros vecinos y vecinas que habitan este maravilloso territorio. Don Luis. Gracias. Bueno, desde el punto de vista de salud pública, está claro que las experiencias mundiales, tanto en esta pandemia como en anteriores episodios de epidemias de otros virus y de otras causas, las barreras sanitarias, que no significa, que se entienda bien, no significa impedir el paso de las personas, ni entrar ni salir. Eso que quede muy claro. Las barreras sanitarias tienen como objetivo poder identificar a las personas que son portadoras del virus, ya sea porque tienen síntomas o porque ya se ha diagnosticado, y a los contactos. Es muy importante identificarlos, saber quiénes son, dónde viven, con quién vive, quiénes son sus familiares, si en sus casas hay personas de la tercera edad o no, si hay personas embarazadas, si hay niños enfermos, niños que están postrados. Eso es muy importante, porque de esa manera nosotros vamos a proteger a las familias de esas personas, pero también vamos a protegernos todos quienes no somos familiares directos, porque esas personas no van a estar circulando, no van a estar transmitiendo eventualmente el virus a otras personas. El objetivo de esto es salvar vidas. Probablemente el día de mañana vamos a evaluar, y lo más importante de las medidas que se tomen van a saber si se salvaron o no se salvaron vidas. Si las medidas son extremas o no, se dirá el día de mañana, pero probablemente eso no va a aumentar el daño. El daño se va a aumentar si no tomamos medidas ahora, ya, quizás ayer, pero ya no se tomó. Entonces, seamos realistas y hoy día decidamos esto. Hacemos un llamado a la autoridad sanitaria, considerando que nuestro archipiélago tiene características geográficas y de ingreso muy características, muy especiales, que permiten que se instalen barreras sanitarias en puntos
bien claro, no se necesitan miles de puntos, se necesitan algunos puntos. En estas barreras lo que se hace es identificar a las personas, llenar una ficha o que hagan una declaración jurada tal como se hace en el aeropuerto Merino Benítez, que es un hecho conocido por todos, y que nos permita, ¿no es cierto?, a nosotros saber y determinar quiénes están infectados. Con esto, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es disminuir la circulación de personas que tienen o eventualmente pudiesen tener el virus. Y con eso logramos disminuir la velocidad en que el virus o los contagiados van a ir apareciendo. Felizmente al día de hoy no tenemos ninguna persona confirmada con el COVID-19, pero la vamos a tener, eso es seguro. Lo que tenemos que hacer es que disminuya la velocidad, que no sea 1, después 4, después 20, sino que ojalá sea 1, 1, 1, 2, 2 y se mantenga así por mucho tiempo, porque Chiloé lamentablemente no tiene las camas críticas necesarias para atender a una gran demanda. Chiloé tiene 8 camas críticas. Esas camas críticas están ubicadas en el hospital de Castro. Y cuando nosotros decimos camas críticas, no estamos diciendo la cama físicamente, sino la prestación. Y la prestación requiere de personal entrenado. No cualquier persona, no cualquier médico puede ir a atender un paciente que tiene que estar ventilado, intubado, que necesita estar, como muchos lo han visto en las fotos, ¿no es cierto?, de decúbito ventral, es decir, ya no mirando hacia arriba, sino hacia abajo, porque eso permite una mejor ventilación. Y esas son todas técnicas que deben manejarlas aquellos que están manejando hoy día los pacientes. Por lo tanto, si uno piensa, y yo no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir así, pero si seguimos y no tomamos las medidas, va a pasar que Chile llegue a tener 15.000 personas con COVID positivo. Que si seguimos la tendencia que tuvo España y estuvo Italia, esto puede llegar a suceder al final de mes. Ojalá que no suceda, ojalá que seamos proactivos y disminuyamos eso en el país. Pero si llegamos a tener 15.000 personas COVID positivo, significa que va a haber un número de 750 personas que van a requerir camas críticas en el país. Y por solo hacer una regla matemática, podemos decir que en Chiloé vamos a requerir de 7,5, por lo tanto 8 camas críticas. En ese momento se van a copar las camas críticas en Chiloé. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evitar llegar a ese número. Y nosotros podemos hacerlo en la isla. Probablemente en el país, si toman las medidas, también lo pueden hacer. Pero si no lo hicieran, nosotros podríamos tener una aceleración en el contagio menor que el resto del país y podemos atender a nuestros enfermos que vayan llegando en forma parcelada, por números limitados, atenderlos en nuestras camas críticas. Y con esto quiero terminar. No pensemos que en esta situación, que la estamos viendo en el mundo entero, primero no hay que actuar con pánico, hay que actuar con racionalidad. Hay que actuar inteligentemente y las medidas que se tomen tienen que estar basadas en conocimiento. Nuestra característica como isla nos permite tomar esta medida hoy, en este momento. Si no la tomamos, probablemente vamos a estar lamentando una situación de mayor gravedad en el futuro. Doctor, ¿dónde habría que instalar esas barreras sanitarias? ¿En qué puntos? Bueno, desde el punto de vista nuestro como especialistas, nosotros podemos asesorar en términos de qué es lo que hay que hacer en las barreras. Ahora, si me apura, yo creo que, a juicio yo creo de todos, la entrada de Chacao es fundamental. El aeropuerto de Mocopulli es fundamental. Los puertos de Castro, de Quillón, todos los puertos que signifiquen la entrada de personas que vengan de fuera del archipiélago. Esos son los puntos. Ahora, ¿cuántos puntos son? No creo que sean más de 10. Y eso se puede controlar. ¿Se puede trabajar, doctor, con el tema de, principalmente en el canal de Chacao y Quillón, donde llega muchísima gente desde Aysén hasta la comuna de Quillón? Claro, yo creo que hay que extremar las medidas. Como decía, el día de mañana, lo único que podemos hacer es lamentar no haber tomado más medidas. Y en ese contexto nosotros tenemos que ser
muy extremos, no cayendo en la locura, sino que actuando racionalmente. Como dice usted, entran más en Chacao, entran más en Quillón, pero también hay que pensar en otros lugares, como Castro, llegan cruceros, no sé si seguirán llegando, pero esas cosas hay que considerarlas. Doctor, ¿de quién depende esto? De que se autorice esta barrera sanitaria o cortina sanitaria. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que el día sábado, si mal no recuerdo, fue el propio alcalde quien planteó que se instaurara por parte del gobierno esta cortina sanitaria, lo que fue bajado perfil de inmediato por la Seremi de Salud, la señora Moll. Y después ahora se está estudiando por parte del gobierno la instauración de esta barrera sanitaria. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿De quién depende? ¿Del Ministerio de Salud, Seremía de Salud o Servicio de Salud Chiloé? En Chile hoy existe en el Ministerio de Salud dos subsecretarías, y que gracias a la reforma existe una subsecretaría que se preocupa específicamente que se llama Autoridad Sanitaria, que se preocupa de los problemas de salud pública. Y ahí radica la autoridad. Y esa autoridad, ¿no es cierto?, se distribuye en las regiones, en las seremías. Ya, o sea, la Seremía tendría la responsabilidad de decretar o no, y según su criterio, ¿está actuando de acuerdo a los protocolos, racionalmente, de acuerdo a esta emergencia? ¿Para con Chiloé la posible? Como yo decía, la experiencia, los conocimientos, la evidencia, los médicos trabajamos mucho en base a evidencia. ¿Qué es lo que sucede cuando se hace lo mismo en otras personas? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? En el mundo, lo que ha dado resultado hoy día son las barreras sanitarias, los cierres de las ciudades. O sea, todo el mundo ha visto las capitales del mundo que están vacías porque se han tomado estas medidas que permiten el control de la circulación del virus, porque el virus no circula solo, el virus no es algo que anda en el aire, por favor, y eso que quede muy claro, nadie se va a infectar por respirar. Lo que genera la circulación del virus son las personas que tienen el virus y que son portadoras del virus. Y esas personas, cuando entran en relación con otras personas, transmiten el virus en ciertas condiciones, no siempre, pero en ciertas condiciones. Se sabe que al tener una distancia de menos de 1 metro es un riesgo. Se sabe que darle la mano a alguien que haya sido confirmado como portador o que sea contacto también es un riesgo. Entonces, eso nosotros como en nuestro quehacer diario también tenemos que irlo limitando. Usted, bueno, de acuerdo a su especialidad, doctor, y experto en esta materia, ¿a quién le encuentra más la razón? ¿A lo que dijo la presidenta nacional del Colegio Médico hoy día, que habla del cierre de ciudades, o a la autoridad sanitaria, que no implementaron la medida? Bueno, yo le encuentro la razón a nuestra presidenta, y en eso me gustaría que el doctor Chávez pudiera... Eso es. Bueno, el doctor Miguel Chávez, presidente del capítulo médico de Chiloé. Doctor. Bueno, ratificando lo que acaba de decir el doctor Ferrada, que en realidad ella es una solicitud y una recomendación urgente que nosotros hacemos, es porque tiene miles de evidencias y que eso va a hacer la diferencia entre ciudades o lugares que se contagien en gran cantidad y en un momento preciso, en un momento muy pequeño, versus si nosotros tomamos todas estas medidas que estamos proponiendo, en donde vamos a atender a los pacientes en forma más, en un tiempo más prolongado, de tal manera que la curva de la enfermedad va a ser más plana, nos va a permitir seleccionar mejor a los pacientes más graves, a los cuales hay que darles una atención adecuada. Hay que considerar que el hospital ya en forma habitual está prácticamente lleno. Entonces, la pregunta es ¿qué vamos a hacer cuando se presenten 10, 20, 30 casos desde el más leve hasta los más severos? Entonces, esas estrategias tenemos que irlas diseñando ya, las tenemos que tener listas. Hay varias cosas a nivel local que están bien implementadas, pero esta, que es como la estrategia epidemiológica más importante, a nuestro juicio, todavía no está implementada y queremos hacer un llamado fuerte a la autoridad para que luego, ya pronto, se implemente. Nosotros ofrecimos
nuestra expertise y nuestro trabajo como médicos para apoyar, para tratar de causar que esto se ejecute a la brevedad. No sé si entendí mal de usted, habían ofrecido también parte de los afiliados que se instalaran dentro de las barreras sanitarias, ¿sí? Eso no está definido previamente, pero si fuera necesario nosotros sí podemos aportar con ese grano de arena. Nosotros podemos estar ahí haciendo las encuestas, preguntándolo, eventualmente examinando si es que fuera necesario. Pero básicamente aquí lo más importante es, porque es una cosa rápida, no es una atención médica propiamente tal, sino que es una encuesta, y aquellos casos que probablemente requieran más de cuidado, quizás lo podemos derivar o atender con mayor tiempo. Doctor, hay un problema de bombardeo de información. No dejen trabajar el personal especializado que son ustedes los médicos. Los medios de comunicación centrales están pecando, y eso yo creo que nadie puede decir lo contrario, de cierta, y disculpen la palabra que voy a usar, pero una especie de faranduleo. Este es un tema muy serio, y usted aquí con lo que me dijeron, me queda mucho más claro que aquí cuando alguien no le coloque cascabel al gato, esta cosa se va a complicar. Los medios locales somos mucho más serios que allá en Santiago, porque empiezan a tener farándula, y que pueden decir, no pues, este es un tema serio. ¿Hasta cuándo los médicos y el señor ministro se va a colocar las pilas, disculpen la palabra grosera que estoy usando, y que diga, aquí se tiene que haber una jerarquía de mando? ¿Quién está en mando del tema? Los médicos, no políticos, los médicos. Y como tal, los médicos deben llevar aquí la voz constante y sonante. De lo contrario, te estamos equivocando con la enorme cantidad de marimagna de información, muchas veces errónea, y que aquí en Chiloé hemos dado cuenta que llega el barco, que no llega el barco, que hay uno, que no hay otro. Dejen trabajar el personal que sabe. Entonces estamos muchas veces, en vez de ayudar, estamos haciendo las cosas mucho más complicadas. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí, doctor? Porque es preocupante. A ver, bueno, el doctor Omar Negro. Yo creo que hoy día lo que está planteando el colegio médico, lo que están planteando los colegas, lo que está planteando el alcalde, es perentorio. Es decir, quiere decir que si hoy día no tomamos las medidas que estamos exigiendo, porque las estamos exigiendo, vamos a llegar demasiado tarde. Y si llegamos tarde, vamos a tener que lamentar un episodio, va a ser muy crítico para la isla de Chiloé. Por lo tanto, lo que estamos tratando de explicar de que las autoridades locales, como el alcalde, las autoridades políticas, se decían hoy a incorporar esta exigencia que tiene el colegio médico para tomar las medidas, las barreras sanitarias que sean adecuadas para detener esta pandemia. Hoy día Chiloé está a salvo, pero no sabemos hasta cuándo el virus va a estar circulando en la región, en la provincia, en Chile, y por lo tanto lo que pretendemos es detener ese avance. Detenerlo significa, como han dicho los colegas, el disminuir un poco los pacientes que van a ser más graves. Y por lo tanto, estar en condiciones, la red de salud de Chiloé, en condiciones de prestar esa ayuda que es necesaria para los pacientes que sean mucho más graves. Hoy día convocamos a las autoridades políticas, a través del alcalde Castro, que él también pueda incorporar a todos los alcaldes de Chiloé en esta petición, al gobernador de la provincia de Chiloé, que se decida hoy a instaurar una barrera sanitaria para la isla de Chiloé. Alcalde, ¿cómo se ha preparado el hospital de Castro de forma concreta? Se lo consulto. Según la Seremi de Salud, Escalde ha señalado desde un principio que hay 3 hospitales especializados para atender estos casos. El Hospital de Osorno, el Hospital Regional de Puerto Montt y el Hospital de Castro. ¿Está tan bien preparado el Hospital de Castro para atender estos casos? Yo en este caso dejaría la palabra al doctor Daniel Flores, que él está más informado acerca de la situación del hospital. Bueno, el doctor Daniel Flores, vicepresidente regional del Colegio Médico. Respondiendo su pregunta, los recursos que tenemos en infraestructura, ya sea desde el medio privado con clínicas y obviamente toda la red hospitalaria del sistema público que tenemos en nuestro país,
en base a cifras epidemiológicas y a lo que pudiese ocurrir, como ya ha ocurrido en países que mencionaba el doctor Ferrada, España, Italia, nosotros no tenemos los recursos necesarios para atender a todos los pacientes. Hay que recordar que esta infección, el 20% va a requerir cuidados hospitalarios, y de esos entre el 10 al 5%, según las últimas cifras de los estudios que se han generado tanto en Europa como en Estados Unidos, van a requerir un cuidado más intensivo. Nosotros acá en el Hospital de Castro, si bien tenemos especialistas muy bien formados y preparados, y tenemos camas que puedan dar un soporte crítico a pacientes que lo requieran, tenemos la limitante, como mencionaba el doctor Ferrada, que solo tenemos 8 camas, ¿ya? Según nosotros hemos tenido bastantes reuniones de los que somos integrantes del colegio médico y con el resto de los colegas, para también efectuar ciertas medidas en el quehacer diario que tenemos nosotros en el hospital, y entre ellas, por ejemplo, es empezar a limitar actividades que son electivas, que no son tan urgentes, que no son pacientes que lo requieran en forma muy importante, para tener los espacios o el máximo de espacio necesario y de recursos necesarios para poder atender a los pacientes que requieran cuidados y que necesiten ser realizados en el hospital. Y en ese sentido es importante que la gente comprenda de que no todos los pacientes requieran ir al hospital, ¿ya? Es importante que solo los pacientes, y sobre todo entender que los más vulnerables y los que tenemos que cuidar más son los pacientes de edad avanzada, ¿ya? Pacientes mayores de 65 años, pacientes que tienen otras enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias crónicas o enfermedades cardiovasculares como diabetes, como hipertensión, están en mayor riesgo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a limitar parte de las actividades que hacemos todos los días, y ese tiempo y también los recursos que utilizamos, optimizar lo mayor que sea posible en lo que contamos, para poder prepararse para lo que pudiese venir. Por eso es bien importante esta exigencia de que nosotros y en los países que no somos muy desarrollados, nosotros nos basamos en la prevención, ¿ya? Entonces la prevención va desde el lavado de manos, desde evitar el contacto. Por eso igual todos los colegios y escuelas se han cerrado, ya se han puesto ya indicaciones a nivel laboral, etcétera, para limitar el contacto de personas, y por eso es necesario que las personas se mantengan en casa, tengan bastantes medidas de higiene. Otra vez vuelvo a repetir, lavado de manos, y si hay personas que tengan síntomas respiratorios, sobre todo ahí extremar un poco más el cuidado. Pero es bien importante recalcar que solo personas que tengan una cierta gravedad, que sean adultos mayores o que se presente alguna complicación, esos pacientes y esas personas eventualmente son los que van a requerir mayores cuidados en el hospital. ¿Cómo se explica entonces, doctor, que estos grupos de riesgo existan, según datos del propio ministerio, por lo menos una persona de los que se conoce que está con ventilación mecánica, 19 años, hay otra de 42, si mal no me equivoco, y recientemente, al terminar el día de ayer, parece, se confirmó una lactante en Valdivia que tendría este virus. Entonces, ¿cómo se explica, si hablamos de los grupos de riesgo, cómo llegan a estas personas que supuestamente estarían en mejores condiciones como para enfrentar esta pandemia? Claro, a ver, nosotros las decisiones sanitarias se basan en evidencia. La evidencia, obviamente, igual
va a basarse en datos y en proporciones de pacientes que se vayan registrando. Normalmente la mayor proporción obviamente recae en adultos mayores, pero eso no quiere decir que tanto niños menores o adultos jóvenes puedan presentar la enfermedad. Igual hay pacientes que puedan tener ciertas condiciones con alguna otra enfermedad concomitante que pudiesen también agravar el cuadro y pueden ser de edades ya sea niños, adolescentes, adultos jóvenes, ¿ya? Entonces lo que yo estoy diciendo es en base a las cifras que se han publicado y esto da un punto de pie para obviamente organizar la atención de salud y todas las estrategias que se van implementando. Doctor, lo quiero llevar a un punto específico, principalmente según lo que nos están consultando, la gente que nos estaba viendo, que es muchísima. ¿Cuál es la recomendación de parte del Colegio Médico con lo que se ha estado llevando en estas últimas horas en los supermercados? Mucha aglomeración de gente, y cuál sería, para que le expliquemos a la gente, en caso de que se instale esta barrera sanitaria en el canal de Chacao. La gente consulta si se instala la barrera sanitaria en el canal de Chacao, ya no llegaría mercadería. Eso es falso. Entonces, para que usted explique, también aprovecho de consultarle qué pasa con la gente que trabaja en las pesqueras. Bueno, respecto a la primera pregunta, aquí cada familia tiene que cuidar obviamente los insumos que necesitamos al día a día, ¿ya? Y en ese sentido hay ciertas medidas que uno puede implementar. Una, bueno, optimizar las cosas que tenemos, ¿ya? Y así no necesitar ir muchas veces al supermercado. Obviamente, si un grupo de familia necesita realizar alguna compra, ¿ya? Que vaya un solo miembro de la familia y de ahí hacer los cuidados que sean necesarios, por ejemplo, como el cambiarse la ropa cuando otra vez regresa a la casa, el lavado de manos, etc. Ahora, es importante igual que la gente se mantenga en la casa, esa medida tiene que seguirse aplicando y no entrar en estados de pánico, desesperación y tratar de ir al supermercado y comprar todo lo que uno encuentre sin una cierta lógica. Igual, otra vez vuelvo a reafirmar que las medidas que se han estado convocando a nivel central del Colegio Médico, las exigimos, opinamos también en base a la evidencia y en base a lo que ha ocurrido en otros lugares, implementarse lo más rápido posible, porque esa es nuestra única oportunidad, limitar esto. Y bueno, en el sentido de medidas más hacia el nivel laboral, doctor Chávez, ¿quiere decir? Una cosa que yo solo, como un pequeño paréntesis, insisto, la barrera sanitaria no significa impedir el paso de nadie, ni de personas, ni de carga, ni nada. Por favor, que quede claro y que la comunidad entienda que esto es solo un control sanitario. Sí, mira, yo antes que pase los micrófonos al doctor Chávez, quiero volver a insistir en eso. Una de las consultas que nos hace la gente, que se va a producir un desabastecimiento en la isla. No es así. Lo que estamos diciendo, lo que dicen aquí los expertos, los médicos que nos acompañan, es que aquí se van a aplicar tecnologías que existen en el país para detectar, en este caso, la temperatura, que es muy decidor con respecto al tema de este virus, y eso, nada más que eso, y eso inmediatamente va a ir descartando quién sí o quién no. Pero que se vaya a desabastecer la isla producto de esta barrera sanitaria, eso es imposible, por lo tanto absolutamente descartado. Sí. Alcalde, disculpe, bueno. Quisiera hacer dos preguntas en una, pero que están íntimamente relacionadas. Es evidente que la decisión de imponer o establecer una barrera sanitaria se está dilatando, ¿verdad?, por la autoridad central. En ese sentido, ustedes como alcalde, ¿tienen algún resquicio legal para ustedes instalar alguna medida de protección similar? Bueno, que no se llame precisamente una barrera sanitaria. Bueno. Y lo otro, seguido, porque tiene que ver un poco con lo que decía el colega, que pareciera que las autoridades que no están acá directamente en la isla
como que no se están empapando, ¿verdad?, de la seriedad de la situación. Y quisiera saber si tanto usted como autoridad, ¿verdad?, de edilicia y los especialistas acá de la salud están al tanto y cuál es la opinión que tienen respecto de la información que está circulando en redes sociales respecto a una autoridad provincial que se está exponiendo a los contagiados del crucero. Ya. Bueno, yo voy a responder esas dos preguntas. Gracias. Así, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lamentamos desde el municipalismo, esta no es solamente la opinión mía, sino la opinión de todos los alcaldes, fundamentalmente de los alcaldes de la Asociación de Municipios del Sur, quienes también están al tanto de esta conferencia. Hablábamos muy temprano con el alcalde de Quellón, los alcaldes están preocupados de cada una de sus comunas, y en mi condición de presidente de AMSUR, obviamente enfrentar este desafío en forma mucho más provincial. Lamentablemente no contamos con esa potestad, nos encantaría poder contar con esa potestad, pero sí contamos con una potestad que lo entrega el pueblo, que es la de exigir, que es la de levantar la voz en base a lo que la ciudadanía hoy día exige, y eso lo estamos haciendo con mucha fuerza hacia los respectivos estamentos del gobierno a nivel central. Y tú me hacías una segunda pregunta en relación a la... ¿Cuál es la opinión que tiene usted, tanto usted como autoridad de edilicia y los autores acá, respecto del rumor que se está circulando en redes sociales? Yo voy a hablar en forma personal con respecto a esto. Es lamentable cuando uno observa algunas fotografías que están circulando a través de las redes sociales fundamentalmente, y vemos que personas que posteriormente fueron detectadas con el coronavirus están a una distancia no mayor a 1 metro, del mismo director del Servicio de Salud Chiloé, quien está sin mascarilla y sin protección de ningún tipo. Es un hecho tremendamente lamentable. Yo lo categoría derechamente de una irresponsabilidad. Por lo tanto, para una persona que tiene a su cargo dirigir el estamento más importante de la salud a nivel provincial, yo creo que no puede estar exponiendo a Chiloé, a los vecinos chilotes, a una situación tan grave como a la que él se estuvo exponiendo. Gracias, alcalde. Quería ampliar un poquito todos los conceptos que tienen que ver con la prevención y enfatizar también lo que dice Daniel respecto a que las personas tienen que autocuidarse, y eso significa no andar en grupos grandes. Si hay que salir, tiene que salir un solo miembro de la familia, no exponer a adultos mayores o a personas con patologías crónicas, que es la que tienen más riesgo, ¿no? Uno no dice que se van a enfermar sí o sí, sino que tienen más riesgo de enfermar. Y también hacer un llamado a las personas que tienen que ver con el comercio y con el transporte, con los combustibles, para que ellos también puedan asegurar que esto va a seguir funcionando, Chiloé va a seguir funcionando. Tiene que haber combustible, no se trata de cerrar la isla, vuelvo a enfatizar porque esto hay que dejarlo más que claro, no se trata de un cierre fronterizo, sino que se trata de solamente un control de personas que entran y que salen, ni siquiera de objetos, de cosas materiales, sino que de personas que son las que portan potencialmente el virus. Doctor, pero le hacía la consulta con respecto a qué pasa con las personas que trabajan en las salmoneras. Hay bastante cantidad de gente que trabaja en las salmoneras. La recomendación es evitar aglomeración, o sea, si hay un lugar físico poco ventilado, que tiene mucha cantidad de personas trabajando, la sugerencia es que trabaje un mínimo, con cierta distancia entre cada persona, y un ambiente altamente ventilado. Nosotros también estamos considerando en los lugares de atención privada que también se implementen este tipo de medidas, porque a todo nivel en todas partes existe riesgo. Doctor, por último, usted han señalado como colegio médico utilizar mascarilla y también alcohol gel. ¿Qué se le dice a la gente? En Castro no existe la mascarilla y tampoco hay alcohol gel en las farmacias. Claro. La mascarilla y el alcohol gel no son insumos que no se pueda prescindir de ellos. Es decir, si uno tiene la precaución de estar lejos de una persona, no ir a lugares con mucha aglomeración, y si tiene lavado de manos frecuente, puede prescindir de estas dos cosas. Así que
quizá la mascarilla se pueda limitar a personas que efectivamente están con síntomas respiratorios, ¿no? De hecho, hoy día se está implementando en el consultorio que aquellas personas, porque igual existe nivel de flujo en los consultorios, que a esas personas pueden estar con mascarilla porque potencialmente pueden estar con síntomas respiratorios altos. Doctor, una consulta. ¿Qué mensaje le podría transmitir a los usuarios de la locomoción colectiva y por supuesto también a los empresarios del transporte público? Bueno, yo creo que máquinas, ¿cómo se le llama? Vehículos motorizados, bien ventilados, vamos a tener frío, pero vamos a estar seguros de que no es un ambiente 100% cerrado, ¿ya? Pero esto en ningún caso es limitar el transporte, ninguna cosa de ese tipo. Yo creo que se puede seguir funcionando, ¿ya? Pero con los lugares, los espacios muy ventilados. Doctor, no sé si usted me puede responder la consulta que le voy a hacer o algún otro de los doctores. ¿Por qué en Castro no se ha traído el kit de los exámenes, sabiendo de lo que ha señalado la Seremi de Salud de Carles Moll, que los 3 hospitales que le señalé, el de Osorno, Puerto Montt y Castro, son los hospitales que deberían atender a estas posibles personas con contagio de coronavirus? Pero solamente estos kits se mantienen en Puerto Montt y en Castro los exámenes se están trasladando vía terrestre. ¿Le han hecho a ustedes, le han dado la respuesta por qué esos kits no están en Castro? Desconozco la causa de eso, pero sí sé de buenas fuentes que ya hay iniciativas de traerlo a corto plazo. No sé exactamente cuándo, pero ya sí se va a implementar aquí en Castro, a corto plazo. Yo creo que eso ya está andando. A mí me gustaría responder eso porque yo sé que es una inquietud importante y también no solo una inquietud de las personas, sino que se ha demostrado éxito de esta medida de tomar mayor número de exámenes en los países que se ha hecho. Hoy día hay un laboratorio particular que en la ciudad de Castro tiene implementada la técnica y está autorizada. Nos comunicaron en la mañana que ya tiene la autorización del Instituto de Salud Pública, por lo tanto lo que se requiere en este momento es que exista rápidamente un convenio entre el Servicio de Salud Chiloé y este laboratorio para realizar los exámenes aquí en Castro. ¿Cuál es el laboratorio? Disculpa, pero prefiero no hacer ese tipo de mención, pero hay un laboratorio. Y la idea es que la salud pública atiende al 80 y más por ciento en Chiloé, cerca del 90%, por lo tanto ese examen no solo debería estar en ese laboratorio privado, sino que tiene que estar en los puntos de atención sanitaria para todos y gratuito. Doctor, de acuerdo a todos los antecedentes que se han esgrimido acá, ¿usted como especialista cree que el Servicio de Salud Chiloé ha actuado ante esta emergencia de acuerdo a lo que se esperaba de un servicio de tales características? Bueno, nosotros somos disciplinados en términos, y debemos ser disciplinados, en situaciones de crisis uno tiene que ponerse detrás de las personas que lideran. Hemos visto en la práctica a nivel nacional de que esas situaciones no se han dado, porque muchas veces se toman iniciativas en forma particular, en forma local. Lo que ha pasado acá, en el país, y especialmente en Chiloé, es que las personas que lideran no han sabido ponerse a la cabeza de este proceso. Es por eso que tanto los alcaldes a nivel nacional plantearon estas medidas de cierre de colegios. Concordante con eso, nosotros estamos planteando también la barrera sanitaria, porque efectivamente a quien le corresponde que estas medidas solicitarlas o exigirlas, porque yo me siento, permítanme decirlo, chilote. Llevo 30 años en esta provincia. Si me enfermo, yo voy a ir al hospital de Castro. Hay personas que dirigen la salud que no son de Chiloé y que probablemente si dejan de dirigirla se van a ir. Nosotros nos vamos a quedar. Por lo tanto, el mensaje de la comunidad es que nosotros como chilotes tenemos que exigir las medidas necesarias para tener mejor salud. Efectivamente, tenemos 8 camas críticas,
Y que se entienda, esas camas críticas están bien implementadas. El personal sanitario está capacitado. Desde hace muchísimo tiempo se están atendiendo pacientes críticos en el Hospital de Castro. Ese no es el problema. Tenemos las camas críticas, pero no las suficientes para enfrentar una epidemia que signifique 40 enfermos que requieren camas críticas. Y el país tampoco va a poder prestarnos ayuda porque van a estar ocupados con sus enfermos. La barrera sanitaria, insisto, tiene como objetivo tratar de salvar el mayor número de vidas posible. Y lo otro que me gustaría es dar algunos tips, algunas recomendaciones muy simples. Creo que nuestro archipiélago tiene islas habitables en casi todas. Perdón, son habitables casi todas. Casi todas viven personas. Y el mensaje de esas personas es que si no requieren con urgencia, imperiosamente salir de sus localidades, no lo hagan. Quédense donde están. Aléjense o no asistan a lugares poblados. Si tienen que hacerlo, tomen las medidas como se ha recomendado. En segundo lugar, tratemos de mantener distancia social. Una distancia mayor de 1 metro tiene resguardos. Eso es bueno tenerlo. Yo sé que es muy difícil. A mí me cuesta no dar la mano. A mí me cuesta. Y eso porque uno tiene una afectividad que lo hace dar la mano. Pero acostumbrémonos por ahora a no dar la mano. Tengamos conciencia de que en nuestras casas, yo al menos, tengo personas que son de alto riesgo. Casi todos tienen personas en su casa que pueden enfermarse y eventualmente morir. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, con las medidas que tomemos de distancia social, lavarnos las manos, cambiarnos de ropa cuando lleguemos a nuestra casa, tomar distancia en los supermercados. Y en ese contexto me quiero detener en los supermercados. Si ustedes han visto, porque son justamente del medio informativo, en España y en los otros países lo que se hace es entrada a los lugares, a los puntos de venta, entradas limitadas de personas. Eso debería también aplicarse. Y eso no significa que no se pueda acceder a los abarrotes o a los servicios, pero permite ordenar y mantener distancia social. Achoclonarse es lo más peligroso que puede ocurrir. La otra recomendación, si bien en este momento la norma son 50, grupos de 50 personas, hay que disminuir al máximo, no solo en 50 personas, sino mucho menos, el grupo de personas. Doctor Ferrada, por último, mi consulta va principalmente, ¿usted cree que lo que sucedió estos últimos días con el Silver Explorer, que estas 5 pacientes fueron trasladados a Puerto Montt a través de un helicóptero, el riesgo que corrió el director del Servicio de Salud Chiloé al no estar encapsulado, por último, o haberse ubicado en una zona segura con respecto a esta situación? Quiero reiterar lo que he dicho ahora. Nosotros, cada uno individualmente tiene una responsabilidad tremenda con su familia, pero también con la comunidad. El no enfermarse no es un beneficio solo para uno, es un beneficio para todos. Ahora, en el contexto de lo que usted me pregunta, yo lo que he visto es lo que han visto todos. Es una situación preocupante, créame, preocupante, porque nosotros como autoridades en salud, técnica en este caso, y las administrativas también, tenemos una responsabilidad mayor, que es transmitir tranquilidad y racionalidad a la comunidad y que los medios que tenemos se usen de la mejor forma para el beneficio de todos. El exponerse a una situación de riesgo como esta es riesgoso, por una parte, irresponsable por otra, y de riesgo para los que lo rodean, en su entorno. Es decir, personas, y en esto me voy a basar a las normas sanitarias de hoy día, las personas que han tomado contacto con personas que posteriormente salen positivas, tienen que hacer cuarentena. Y las personas que han tomado contacto con esa persona tienen que estar en cuarentena. Eso es para todo. Esta norma es transversal, por favor. No, aquí no hay personas que puedan liberarse, ni yo ni nadie. Si hay que quedarse en la casa en cuarentena, hay que hacerlo.
O sea, el director debería estar en cuarentena. Si efectivamente ocurrió lo que se está manifestando y mostrando por las redes sociales, debería estar en cuarentena. Así es. Alcalde, por último, consultarle, nos consultan nuestros seguidores, ¿qué pasa con la gente que está en la calle, estas personas de calle, se va a hacer algún trabajo con respecto con ellos? Así, bueno, obviamente son personas en situación de riesgo, de hecho ya lo hemos hecho, a muchos de ellos lo hemos sacado, lo hemos llevado al hogar de Cristo, cuesta que se acostumbren, que se queden en esos lugares, pero hay que seguir insistiendo. Yo finalmente quiero señalar de que el ser humano por naturaleza es sociable, necesita vivir en comunidad y nos cuesta entender estas medidas que se nos están recomendando. Pero hoy día claramente queda establecido de que la mejor forma de combatir el coronavirus es quedándonos en casa. A no ser que sea estrictamente necesario tener que salir a hacer alguna gestión que sea imperiosamente importante. Por lo tanto, vuelvo a reiterar el llamado a los vecinos a quedarnos en casa, a hacer el esfuerzo de estar más tiempo en el hogar. No va a ser por mucho tiempo, yo tengo la confianza, doctores aquí presentes, de que no va a ser por mucho tiempo. Tenemos que ser optimistas y en la medida que seamos serios, seamos responsables y llevemos a cabo todas estas medidas que se están señalando, no tengo ninguna duda que como país vamos a salir triunfantes. Así que agradecer finalmente al doctor Luis Ferrada, gracias Lucho por tu presencia, al doctor Miguel Chávez, a Daniel Flores y obviamente también al doctor Omar Beja. Se le agradece su compromiso social y se agradece también este tremendo compromiso de levantar la voz con fuerza y con respeto para que Chiloé lo antes posible pueda tener su cortina o barrera sanitaria instalada como corresponde aquí en el territorio. Alcalde, una última consulta. En algunos municipios se ha restringido el trabajo de las personas que laboran en la calle, por ejemplo, los comerciantes ambulantes, los cobradores de cristianos. No, mira, eso no es que si el municipio tenga la facultad de restringir. Eso pasa por conversaciones que nosotros vamos teniendo como municipio con los respectivos sindicatos para lograr acordar. Fundamentalmente cuando hemos tratado de hacer estas conversaciones se recibe en forma positiva. Por lo tanto, insisto, en la medida que todos coloquemos un granito de arena, que los comerciantes entiendan que a lo mejor hay que cerrar más temprano, que lo que dijo el doctor Ferrada se haga efectivo, que no se permita que entren grupos de 100 o de 200, pero sí grupos pequeños, que los malls entiendan que a lo mejor es necesario cerrar. Entre todos, si hacemos el sacrificio, vamos a combatir como corresponde el coronavirus. Muchas gracias.